Cada uno de estos adolescentes tiene algo en común. Sus comparecencias ante el tribunal te dejarán con la boca abierta. Desde arrebatos violentos a crisis desgarradoras, prepárate para descubrir estos momentos que desafían todas las expectativas. Aunque es bien sabido que la mayoría de la gente no puede asumir las consecuencias de sus actos, la reacción de Shandell Jackson, de 19 años, ante su sentencia fue especialmente chocante. Tome asiento en el circuito del condado de Milwaukee, donde estamos a punto de presenciar a un adolescente enloquecer en la sala del tribunal. Shandell Jackson, cargos: homicidio intencional, en primer grado, intento de robo. En julio de 2009, Nathan Potter, un estudiante de cine de 21 años de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, se dirigía a su apartamento en North Dousman Street, cuando fue atracado por Jackson, de 19 años, y su cómplice Derek Thomas. Nathan Potter, estudiante de 21 años de la UWM, fue asesinado a tiros en un robo el pasado mes de julio. Cuando se dirigía a su apartamento de River West, después de una noche de fiesta, no llevaba dinero. Por desgracia para Potter, no tenía dinero que entregar a los ladrones, y quizás, enfadado por el robo que había salido mal, Shandell sacó una pistola y le disparó. La detención de Shandell Jackson y su cómplice atrajo rápidamente la atención, y poco después, el caso fue a juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee. La acusación describió la muerte de Nathan Potter como un crimen premeditado. No hay nada que se pueda hacer para traer de vuelta a nuestro Nathan, pero su sentencia puede asegurar que Shandell no tiene la oportunidad como un hombre libre para infligir dolor como este otra vez. Sin embargo, el abogado defensor de Shandell, Patrick Earl, afirmó que las acciones de su cliente eran simplemente las de un joven que había actuado por impulso. Aunque podríamos haber creído fácilmente las palabras de Earl, el comportamiento de Shandell a lo largo del juicio no se correspondía con esas afirmaciones. Hizo comentarios sarcásticos dirigidos a la familia de la víctima, se rió y se burló de ellos, dejando claro que todo lo que ocurría en el tribunal era solo un juego para él. Su comportamiento contrastaba con el testimonio de su madre, que aseguraba que su hijo no era un monstruo. Cuando lo vi en las noticias, incluso lloré. Dios mío, no puedo imaginarme por lo que está pasando esa madre. Nunca tuve ni idea de que mi hijo tuviera algo con él. Mi hijo no es un monstruo, no es un monstruo. Dicen que la ley siempre imperará, y en febrero de 2010, el jurado, tras una cuidadosa deliberación, declaró a Shandell Jackson culpable de ser partícipe del delito de homicidio doloso en primer grado e intento de robo. Pero la historia no acaba ahí. Shandell, tal vez dándose cuenta de que las cosas eran ahora graves, comenzó a pedir clemencia, pero ya era demasiado tarde. Pido disculpas por mi comportamiento. Por favor, no me quiten la vida. El juez Dalet condenó a Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, junto con años adicionales por intento de robo y un tiroteo no mortal, no relacionado, que ocurrió el mismo día que el asesinato de Potter. Lo que sucedería justo después de esta sentencia sigue siendo uno de los momentos judiciales más dramáticos jamás presenciados. Inesperadamente, Shandell se volvió loco, gritando y temblando violentamente en la sala del tribunal. Incluso llegó a proferir obscenidades contra el juez. Fueron necesarios 3 ayudantes del sheriff y el detective de la policía de Milwaukee, James Hutchinson, para reducir a Jackson y tirarlo al suelo con gas pimienta. En total, fue una imagen muy escalofriante. Una que siempre permanecerá en la mente de todos los que fueron testigos del arrebato de Shandell. Mientras era conducido fuera de la sala del tribunal, los miembros de su familia reflejaron su comportamiento, e incluso se oyó a un pariente decir a la familia de la víctima que les odiaba. Miembros de la familia de Jackson, enojado, hoy le mostraron su apoyo mientras se lo llevaban, y uno gritó a la familia de Potter mientras abandonaba la sala del tribunal: mujer, os odio a todos, os odio a todos. Si pensabas que la reacción de Shandell Jackson fue dramática, espera a conocer a Damon Kemp, cuya teatralidad en la sala del tribunal fue nada menos que una actuación. Dios, 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 Dios. En 2023, Damon Kemp compareció ante el tribunal tras matar a tiros a 2 estudiantes en Daytona Beach. La sala del tribunal se convertiría en una sala de drama cuando Kemp fue conducido. Tomemos asiento en el Tribunal del Condado de Volusia, donde se desarrolla esta dramática escena. Damon Kemp, cargos: 2 cargos de asesinato en segundo grado. Antes de cometer el doble asesinato, Damon Kemp, de 24 años y natural de Stone Mountain, Georgia, era un estudiante más de la Universidad Bethune-Cookman. Por aquel entonces, era amigo de Trey Ingraham, un prometedor boxeador y antiguo alumno, y de Jordan Padden, ambos de 19 años en el momento de sus trágicas muertes. La suya no era una relación casual.
Kemp incluso vivía con Ingraham hasta que le pidieron que desalojara el apartamento. Aunque no está claro qué pudo llevar a Ingraham a tomar esta decisión, Kemp no la aceptó. Esta única decisión desembocaría en lo que sería un suceso mortal en diciembre de 2018. El 7 de diciembre, para ser precisos, los vecinos se sorprendieron cuando el sonido de disparos se escuchó a través de las paredes del apartamento de Ingraham, en Daytona Beach. Estallidos muy fuertes. Simplemente bang, bang, bang. Solo procesión muy rápida. Sin embargo, fue al día siguiente que los cuerpos de Ingraham y Padden fueron descubiertos. Habían recibido múltiples disparos y fueron encontrados cerca de la puerta, casi como si hubieran intentado escapar de su asesino. Me siento muy cómodo de que vamos a conseguir justicia para las familias y estas víctimas. Es una tragedia, y nuestra atención se centra ahora en las víctimas. En su momento, se especuló sobre qué y quién podría haber sido el responsable de la muerte de ambos chicos. ¿Podrían haber tenido enemigos en el campus? ¿Podría haber sido un asunto de drogas que salió mal? Había más preguntas que respuestas. A medida que se desarrollaban las investigaciones sobre los asesinatos, Kemp no tardó en convertirse en el principal sospechoso. Mujer. La policía arresta a un hombre en conexión con el doble homicidio de Daytona Beach, y hay una conexión con el sur de Florida. Es Damon Kemp, de 19 años, esta noche, enfrentado a 2 cargos de asesinato en segundo grado. Antes de su descubrimiento, Kemp ya había sido detenido tras un robo a mano armada en otro apartamento del mismo complejo, solo 14 horas después de los asesinatos de Ingraham y Padden. Fue fácil identificar a Kemp como el asesino, ya que tenía un motivo y estaba en malos términos con Ingraham. Aunque Kemp confesó los asesinatos, su equipo de defensa decidió que su argumento sería el siguiente. Kemp cometió los asesinatos porque estaba loco en ese momento. Tal vez fue en un intento de corroborar esta afirmación de locura que Kemp decidió poner en marcha una actuación judicial bastante dramático. Joven de 19 años, acusado de asesinar sus compañeros de cuarto adolescentes, está encerrado en la cárcel y el juez no lo deja salir. Cuando Damon Kemp fue llevado a la sala del tribunal esta mañana para su audiencia de fianza, comenzó a gritar y las familias de las víctimas no pudieron soportarlo. ¡Dios! 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 Aún así, su actuación no fue suficiente para convencer a la fiscalía, que señaló la falta de pruebas médicas que respaldaran tal afirmación. Además, destacaron el historial de consumo de marihuana de Kemp. Al final, la sala decidió un castigo adecuado para Damon Kemp. Se le impusieron 3 cadenas perpetuas consecutivas. Su reacción a la sentencia fue particularmente impagable. Puede que Damon Kemp no consiguiera convencer al jurado con su alocado comportamiento, pero en 2017, un vídeo viral del derrumbe de Kai Andrea Cook en su sentencia jugaría a su favor. Toma asiento en el Palacio de Justicia del Condado de Polk, donde estamos sobre el extraordinario comportamiento de una adolescente condenada que estaba a punto de ser sentenciada por su papel en un robo de una aplicación de citas que salió mal. Kai Andrea Cook. Cargos, robo de coche con un arma mortal. Intento de robo de coche con un arma mortal. Agresión con arma mortal. Antes de que el vídeo de la sentencia de Kai Andrea Cook se hiciera viral, era una adolescente más que vivía en Florida. Por desgracia, tenía un lado oscuro. Kai Andrea trabajaba con cómplices, creaba perfiles falsos en las redes sociales y atraía a hombres desprevenidos a los que acababa robando. Cook está acusada de atraer a hombres por Internet. Atraerlos a zonas remotas en el sur de Daytona, donde fueron robados o secuestrados, por otros presuntamente involucrados en el esquema. Desafortunadamente, las cosas se torcerían en diciembre de 2016, cuando Kai Andrea y sus cómplices atrajeron a un hombre para reunirse con el pretexto de una cita. Durante una refriega, dispararon al hombre por la espalda y lo dieron por muerto. Afortunadamente, lo encontraron y lo llevaron a tiempo al hospital, donde permaneció luchando por su vida. Kai Andrea y sus cómplices fueron detenidos, y a partir de ahí, el caso fue a juicio. La propia Kai Andrea creía que la soltarían con un simple tirón de orejas, por lo que su reacción ante la sentencia fue bastante chocante. No tenía ninguna duda de que volvería a casa. ¿Y por qué no tenía ninguna duda? Cook, porque me prometió que me iría a casa. Tras ser declarada culpable, fue condenada a 20 años de prisión, y fue entonces cuando el tribunal presenció un momento realmente dramático. Esto fue intencional, fue una emboscada orquestada, y usted es una parte principal de eso, y por eso voy a seguir adelante y declararte culpable. De los 3 cargos y sentenciarlo a 20 años en la prisión estatal, gritó y lloró por su madre, que al otro lado de la sala también sollozaba con fuerza. Este momento captado por la cámara acabaría convirtiéndose en viral, y como era de esperar, su crisis emocional conmovió a muchos espectadores. Finalmente, se anuló su condena anterior y se le impusieron 11 años de prisión, además de 20 años de libertad condicional.
Cuando Fernando Salgado, de 18 años, se enteró de que iba a pasar años en la cárcel por un delito sexual, montó una escena en la sala del tribunal. ¡Suéltame! En un juzgado de California, Fernando Salgado estuvo a punto de montar un numerito en el tribunal que dejó a los espectadores boquiabiertos. Sumerjámonos en este caso bastante inquietante. Fernando Salgado cargos. Un delito de penetración sexual con objeto extraño. Un cargo de asalto con un arma mortal. Uno espera cierto nivel de inocencia de un adolescente, por lo que el delito que cometió Fernando Salgado fue bastante chocante. Fernando, un estudiante de 18 años del Instituto A.B. Miller, era para sus compañeros un estudiante normal, pero estaban a punto de descubrir que tenía un lado oscuro. ¿Es este el mismo joven que solloza hoy, el mismo estudiante que las autoridades dicen que sodomizó a otro adolescente con un trozo de barra de refuerzo de metal? Durante una clase de verano de albañilería en el Instituto A.B. Miller, Fernando se dedicó a cometer una escalofriante serie de delitos sexuales. En un caso, presuntamente intentó introducir a la fuerza un trozo de barra de refuerzo en el ano de otro alumno. En otro, intentó utilizar el palo de una escoba con otro alumno. Pero lo más aterrador es que su profesor Emmanuel de la Rosa, de 27 años, era consciente de los múltiples casos de comportamiento similar en su clase. De hecho, animó a Fernando y a otros 3 alumnos que protagonizaron estos actos repugnantes y también se negó a denunciar los incidentes a las fuerzas del orden. Salgado, su profesor, Emmanuel de la Rosa, de 27 años, y los 3 alumnos menores de edad implicados fueron finalmente detenidos. Los cargos contra Salgado eran graves y las pruebas contundentes. A cambio de su declaración de culpabilidad en los 2 cargos, a Fernando se le concedería una sentencia suspendida, basada en su testimonio veraz contra Emmanuel de la Rosa. Profesor y alumnos se enfrentan a largas penas de cárcel y una vida marcada como delincuentes sexuales. El profesor fue acusado de un delito grave de abuso infantil, 2 delitos graves de intento de penetración sexual con un objeto extraño, 2 delitos graves de detención ilegal con violencia y un delito menor por no informar de sospecha de abuso infantil, miedo a volver a la cárcel. Fernando Salgado, de 18 años, suplica poder volver a casa tras escuchar que su fianza se fija en $300,000 y no podrá reducirla hasta dentro de 2 semanas. A pesar de su acuerdo con la fiscalía, Fernando sorprendería a la sala con un estallido explosivo cuando se enteró de que permanecería en la cárcel al fijarse su fianza en $300,000. ¡Soltadme! ¡Quiero irme a casa! ¡Déjenme ir! ¡Soltadme! ¡No, hombre, no! Con gritos como «¡Sácame de aquí! ¡Y quiero irme a casa!». El arrebato de Fernando no fue solo una reacción al pronunciamiento del tribunal, sino una manifestación de la presión, el miedo y quizá la culpa que se habían ido acumulando en su interior. Incluso su familia se unió a la escalada del caos. Aunque su testimonio ayudó a reducir su condena, Fernando recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional por un delito grave y 180 días en la cárcel del condado a cumplir los fines de semana. Si pensabas que el arrebato de Fernando fue explosivo, espera a presenciar la reacción de Dexter Johnson, de 18 años, ante su sentencia. Mujer, no bebé, siéntate bebé oficiales. Deja de resistirte. Atrás, atrás. La serie de crímenes cometidos por Dexter Johnson no solo fue brutal, sino bastante escalofriante, especialmente si se tiene en cuenta la edad que tenía en ese momento. Sin embargo, su reacción a su sentencia de 2007 por un doble asesinato brutal fue casi tan impactante como su crimen, con la sala del tribunal cayendo en el caos. Dexter Johnson, cargos, asesinato, robo, violación. Dexter Johnson solo tenía 18 años y se le consideraba discapacitado intelectual, pero aún así, en 2006, Johnson, junto con otros 4 adolescentes, formó una especie de banda violenta y decidió que embarcarse en una ola de crímenes era el pasatiempo perfecto. El primero y más atroz de sus crímenes fue un doble asesinato. Johnson y sus secuaces asaltaron y robaron a María Aparece, de 23 años, y a Huing Go, de 17, mientras estaban sentados en el coche de ella frente a la casa de Ngo. Según las actas judiciales, Johnson y los demás llevaron a la joven pareja a una zona apartada donde Johnson agredió sexualmente a Aparece antes de que él y otro adolescente les dispararan a ambos, matándolos en el acto. Tras una violenta juerga que duró 25 días y se saldó con otros 3 asesinatos, Johnson fue detenido y el jurado, tras una intensa deliberación, declaró a Johnson culpable de asesinato capital. El juez, aplicando las leyes del Estado, condenó a Dexter Johnson a muerte. Dexter Darnell Johnson, el jurado le ha declarado culpable de asesinato, de acuerdo con las leyes del Estado de Texas. Este tribunal lo sentencia a la pena de muerte.
Dexter, que ahora tenía 19 años, desataría sorprendentemente una furia que dejaría para siempre huella en la mente de todos los que entraran en contacto con el clip viral de su arrebato. Mujer. ¡No, bebé! ¡Siéntate, bebé, agentes! ¡Deja de resistirte! ¡Atrás! ¡Atrás! Todo el tribunal estalló en caos con las familias de las víctimas y las familias del acusado enloqueciendo en la sala del tribunal. Fue una escena que uno nunca habría imaginado que podría suceder en una sala de audiencias. Hicieron falta todas las fuerzas del orden sobre el terreno para mantener a todos a raya. Incluso fuera de la sala del tribunal, el pandemonio se desató con un miembro de la familia se derrumba justo fuera de la corte. A pesar de este comportamiento incrédulo, no fue suficiente para influir en la decisión del tribunal. Dexter Johnson permanece actualmente en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Aunque podríamos justificar en cierto modo el arrebato de Dexter, teniendo en cuenta que acababa de recibir una sentencia de muerte literal, Tony Farmer, de 18 años, se derrumbó en la sala del tribunal tras escuchar su veredicto. Oh, sí. Toma asiento en el tribunal de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde estamos a punto de presenciar una interesante reacción de Tony Farmer tras ser condenado por agredir a su exnovia. Tony Farmer, cargos secuestro, delito de agresión, robo, intimidación. Antes de ser condenado a prisión, Tony Farmer era un jugador de baloncesto de instituto, con un futuro prometedor en la NBA. Jugaba en los Garfield Heights Bulldogs, donde todos tenían claro que el talento de Farmer era innegable. De hecho, Farmer estaba clasificado entre los 100 mejores jugadores de instituto del país. En abril de 2012, un momento en el que Farmer debería haber estado centrado en los playoffs y en la proximidad del final de su carrera en el instituto, su vida personal dio un giro oscuro. Un enfrentamiento con su exnovia Andrea Lane en su complejo de apartamentos se intensificó, y el 6'6", Farmer fue capturado en CCTV, repetidamente bofetadas y patadas a su novia. Puedes ver a Farmer aquí, atacando a su novia. En su apartamento, la fiscalía construyó un caso contra él con cargos de secuestro, agresión grave, robo e intimidación. Las pruebas eran irrefutables, sobre todo las imágenes de seguridad del altercado entre Farmer y Andrea Lane. El vídeo, que todos pudieron ver, no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de las acciones de Farmer. Farmer, que quizá esperaba clemencia, se llevó una sorpresa. Cayó al suelo. Cuando fue condenado a 3 años de prisión, después de declararse culpable de secuestro y agredir a su novia, inmediatamente se anunció su sentencia, de 3 años de prisión. Su compostura se rompió al instante. La estrella del baloncesto se desplomó en el suelo en una demostración de lo demoledora que era la sentencia. En cuanto al tercer cargo de ese caso de robo, que también es un delito grave de segundo grado, el tribunal ordena que el acusado cumpla una pena de 2 años por ese cargo también. Como promesa de la NBA, el tiempo pasado en la cárcel junto con sus antecedentes penales significaba que tendría que luchar para reavivar su carrera baloncestística una vez que saliera. Mientras que la reacción de Farmer a su sentencia fue poco menos que melodramática, nuestro último acusado tiene una de las reacciones judiciales más chocantes jamás presenciadas. Nunca, nunca estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante, no tú. Siéntese en el tribunal del condado de Geauga, donde T.J. Lane se burló de las familias de las víctimas y se dirigió a ellas con palabras soeces que aún hoy resultan chocantes. T.J. Lane, cargos. 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 cargos de intento de asesinato con agravantes, 1 cargo de delito grave de asalto. Thomas T.J. Lane III, de 17 años, era conocido entre sus compañeros como un estudiante tranquilo que solía estar solo. Por su aspecto, resultaba difícil creer que ese mismo adolescente llegaría a cometer un mortal tiroteo en una escuela que acabó con la vida de 3 estudiantes y dejó a uno permanentemente discapacitado. ABC News obtuvo registros judiciales que muestran que ambos padres de Lane tienen un historial de violencia doméstica. En 2002, su padre fue acusado de intento de asesinato. Según los informes, T.J. Lane tenía un historial de violencia hacia las personas, especialmente las mujeres, incluidos los propios padres de T.J., que se enfrentaron a cargos de violencia doméstica. Tuvo que ser trasladado al cuidado de sus abuelos con la esperanza de que este cambio tuviera un impacto positivo en él. Solo 2 meses antes del tiroteo, Lane publicó un inquietante poema en su página de Facebook. Yo soy la muerte, y tú siempre has sido la, ahora siente la muerte, no solo burlándose de ti, no solo acechándote sino dentro de ti, retuércete y retuércete, siéntete más pequeño bajo mi poder, convulsión en la pestilencia que es mi guadaña, morid todos. Cada palabra era extrañamente ominosa, pero aún así,
nadie podía imaginar la carnicería que estaba a punto de ocurrir. La mañana del 27 de febrero de 2012, Lane se armó con una pistola semiautomática Ruger MK3 Target del calibre 22 robada. Llevaba una sudadera con capucha, en la que se leía la palabra Killer, y entró en la cafetería con un propósito mortal. Llamador 1. Chardon High School. Hubo disparos, múltiples disparos. 911. Escuela secundaria. Chardon. Necesitamos a la policía aquí. Hay alguien en el edificio con un arma. Tan pronto como entró, comenzó a disparar a los estudiantes en la cafetería. Mientras sonaban los disparos, Frank Hall, monitor de la sala de estudio y entrenador, y Joseph Ritchie, profesor, respondieron de inmediato y finalmente sometieron a Lane, que fue detenido por la policía. Por desgracia, el daño ya estaba hecho. Russell King Jr., Demetrius Hewlin y Daniel Parmertor resultaron heridos de muerte, mientras que otros sufrieron lesiones que alterarían para siempre el curso de sus vidas. A última hora de la tarde, un vistazo al joven de 17 años, el sospechoso T.J. Lane, camino a la corte. Durante el juicio, el comportamiento de Lane fue errático e inquietante. Parecía desinteresado, como si todo lo que ocurriera en la sala fuera una broma para él. En primer lugar, llevó al tribunal una camiseta en la que se leía Killer, exactamente igual a la que había llevado el día del tiroteo. Momentos después de entrar en la sala del tribunal, el tirador de la escuela de Ohio, T.J. Lane, se quitó la camisa. Debajo había una camiseta con la palabra asesino, escrita a mano. Era similar a lo que llevaba puesto cuando la policía lo detuvo en febrero de 2012, después de que abriera fuego en la cafetería del Instituto Chardon, en el noreste de Ohio. En otras ocasiones, sonrió inapropiadamente. Nunca estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante, no tú. O mostró a la sala su dedo corazón, mostrando una falta de remordimiento que solo sirvió para aumentar la angustia de los familiares de las víctimas que estaban presentes. El juez, impertérrito ante este espectáculo, condenó a Lane a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, una por cada uno de los estudiantes, cuyas vidas había cegado cruelmente. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo de adolescentes que enloquecieron en la sala del tribunal. Desde arrebatos explosivos a crisis emocionales, lo hemos visto todo. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.